Buenas noches. Vaya. María, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ok. Quisiera esperar un ratito para ver si se conectan más compañeros tuyos, María, por favor. Hoy día queremos continuar con la lectura y culminar la lectura del recurso de esta semana, que está relacionado con lo que es la administración o gestión del siniestro, ¿ya? Quiero antes pasarles un pequeño video de un abogado español que habla muy bien acerca de lo que es el tema del infraseguro, el sobreseguro y el seguro múltiple, ¿ya? Voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Para que ustedes puedan ver el video. Ok, aquí presento el video. Antes de comenzar a explicaros las diferencias y lo que es un seguro, un infraseguro, un sobreseguro, quiero agradeceros la cantidad de gente que se está suscribiendo al canal. Recuerdo que os suscribáis, que es muy importante para nosotros y para vosotros, para que os lleguen todos los vídeos sin tener que andar gritando, dejando tus comentarios, que nos aporta muchísimo y nos ayuda muchísimo, tanto en el blog, como en la página, como a nivel personal. Y a través del canal de YouTube tendréis acceso a todos los vídeos que sabéis que prácticamente de forma semanal vamos colgando. Dicho esto, entramos en materia de lo que es el infraseguro, el sobreseguro y el seguro múltiple, que lo habréis oído. Infraseguro significa que tenemos asegurado un bien por un valor inferior al que realmente tiene. Se da sobre todo en seguros de hogar. Es decir, yo tengo asegurada mi casa en 150.000 euros, cuando realmente mi casa vale 200.000. Y eso, la primera pregunta que es muy importante es, ¿eso es legal? ¿Eso no es legal? Eso es legal. Vais a ver que es muy importante porque el sobreseguro no es legal. Entonces, ¿es legal? ¿Por qué? Porque yo valoro mi casa en lo que yo considero. Y la gente muchas veces, bien, porque las propias compañías de seguros te recomiendan, bueno, queremos pagar poco, un problema que hay en España, que es que el seguro lo único que queremos es pagar poco, es la publicidad que nos llega, te igual un seguro, te mejora la prima, te da igual, llámanos, Seguritas, el otro no. Al final lo que buscan es el precio, el pago de la prima. Yo pago 100, pues yo pago 200, eres tonto. Vamos a ver quién es el tonto de los dos, porque los seguros están muy bien hasta que tenemos que tirar de ellos. Cuando tenemos que tirar de ellos, yo siempre digo a los clientes, no, coger el seguro barato, por favor, el barato, porque es el que me da de comer a mí. El seguro barato es el que me da de comer a mí. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas. Entonces, el infraseguro supone que yo, bien informado por mi consentimiento con el de la aseguradora, valoro una cantidad mi casa en menos de lo que es. O en casa, o el contenido, o el continente, lo que quiera. Y con ello, evidentemente, ¿qué beneficio tengo así de primera mano? Que pago una prima muy inferior o inferior a lo que pagaría si realmente le pongo el precio, porque sabéis que la prima se calcula conforme a la cantidad o el valor del bien asegurado. Bien, hasta ahí todo perfecto. Y ahora viene lo bueno. Papa, siniestro, inundación, incendio, robo, problema. ¡Ay! Hago el seguro. Y me dice, ¿tiene usted un infraseguro? ¿Me recuerda? Sí, y ay, no, es que no. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que le vamos a aplicar lo que se llama la regla de la proporcionalidad. Y la regla de la proporcionalidad es que le dicen, ¿cómo es su siniestro? Parcial. Si su siniestro es parcial y usted tenía asegurado por 150.000 y lo que ahora le han robado o lo que ahora le han dañado son 70.000, yo le voy a aplicar esto, por esto el porcentaje que salga. Con lo cual no le voy a dar los 70.000, aunque usted tiene una póliza de 150.000. Le voy a aplicar proporcionalmente una baja. Entonces de 70 te doy 45. Y tan tranquilos. Legal.
¿Y si el siniestro, en vez de ser parcial, es total? Bueno, pues el siniestro es total. Y tú ya sabías que tu casa vale 200.000 y se ha arruinado y la tienes asegurada por 150.000, te van a dar el límite de la póliza, ¿verdad? 150.000. Con lo cual, en los dos casos, te da menos del siniestro del daño que te han causado. Insisto, legal, beneficioso, mientras no tengas un siniestro. Porque pagas menos prima. En el momento que tengas un solo siniestro, la diferencia de prima a pagar anual, en comparación con lo que te resta por la aplicación de la regla de proporcionalidad, ya no compensa. Ya no compensa. Bien, pasamos al sobreseguro. Sobreseguro es todo lo contrario. Es asegurar un bien, vamos a seguir el ejemplo del hogar, de la casa, por encima del valor real. Acordaros, ¿es legal? No, no es legal. No es legal, ¿y por qué? Por una cuestión elemental. Porque aquí soy yo el que estoy engañando o defraudando a la compañía aseguradora. Porque le digo que mi casa vale 400.000 euros, cuando vale 250.000. Y entonces, cuando venga un siniestro, a veces provocado. Ahí está, porque hablamos de casas. Nadie quiere arreglar su casa, pero cuando se queman los montes y todas estas cosas, un coche, un siniestro, lo aseguro en 400.000 y yo sé que vale 250.000, menudo negocio hago. Eso se llama enriquecimiento injusto y por eso el sobreseguro es ilegal, porque normalmente es el asegurado el que engaña a la aseguradora. Bien, ¿qué pasa? Ponemos lo mismo. Siniestro. ¿Qué pasa? Si el asegurador no se dio cuenta de que le había engañado de forma voluntaria, deliberadamente, el asegurado, puede llegar incluso a declarar nulo e ineficaz el contrato de seguro. Y entonces salir la jugada tan maravillosamente bien, como que provocaste un siniestro en tu casa para cobrar 400.000 euros, te quedas en cero. Evidentemente eso termina en juzgado. Pero si se acredita que ha habido ese dolo, ese vicio por parte del asegurado, el asegurado no tiene que pagar nada. Y si el asegurado, cada compañía aseguradora se da cuenta antes de que pase nada, le dice, oiga, vemos de para acá. El seguro que usted tiene contratado no es real, venga para acá. Y le rebajo valor real, modificamos el contrato, primas a valor real y todo valor real. O, entonces ahí es una concesión. Infra, sobre. Y ahora ya nos queda el seguro múltiple. ¿Seguro múltiple qué es? Seguro múltiple es tener asegurado, seguimos con la casa que 2 o 3 compañeros son. ¿Eso es legal? Sí, absolutamente legal. Yo puedo tener asegurado 3 compañeros. ¿Qué pasa? Que tengo una obligación legal, y esta es la clave, de comunicar, de informar de forma fehaciente, por escrito, a cada compañía de seguros, decirle, oiga, Winterthur, que tengo con Mafre la casa también. Oiga, Mafre, que tengo con Winterthur y con AXA la casa también. ¿Me la asegura? Sí, sí. Aseguro. ¿Qué pasa? Eso es totalmente legal. Llegamos al momento importante. Pague siniestro. ¿Y ahora quién reclamo? Dice que bien, porque tengo 200.000 con Mafre, 200.000 con AXA y 200.000 con Winterthur. 600.000 por mi casa. No. Las compañías de seguros, cuando hay seguro múltiple, tienen que ponerse entre ellas y si lo que se reclama está dentro de la póliza y la cantidad total englobada, la cantidad total no es muy superior al valor real del bien siniestrado, te lo dan. Si es muy superior, entonces no, se reduce la póliza a la cantidad más o menos ajustada. Con lo cual, que os quede bien claro, seguro múltiple, sobreseguro e infraseguro. Mi consejo, intentar asegurar los bienes por el valor real de lo que son. Y si estamos hablando de bienes, por ejemplo, que se deprecian, pues es conveniente modificar los contratos cuando creáis que hay una alteración del precio para arriba o para abajo para no tener disgustos. Espero que os haya quedado claro. Me despido hasta una ocasión. Ok. Este video nos ha hablado, aparte de lo que es infraseguro y sobreseguro, de cuando existe un seguro sobre un bien en diferentes compañías de seguro, ¿no? Entonces, creo que está sumamente explicado. Y vamos a continuar con la lectura de lo que corresponde a la administración o gestión del siniestro. Nos quedamos en la página 26, seguimos en la página 27.
Situaciones de infraseguro y sobreseguro. ¿Qué es el sobreseguro? Se produce una situación de sobreseguro cuando el valor de la suma asegurada es notablemente superior al valor del interés asegurado. Es decir, cuando el capital asegurado es mayor que el valor realmente tienen los bienes para los que se ha suscrito dicha póliza. El asegurado que haya caído en esta situación sale perjudicado, ya que durante el tiempo que ha estado sobreasegurado ha estado pagando una prima superior a la que le correspondía para el bien que estaba protegiendo. Y además, en caso de siniestro, la compañía indemnizará el daño efectivamente causado, tal y como recoge la ley del contrato. Si se liquidara un siniestro sobre el sobreseguro, el asegurado recibiría una indemnización superior al valor del bien asegurado y estaría obteniendo un beneficio en vez de un mero resarcimiento por el daño sufrido, que es el objeto del seguro. Si el sobreseguro se ha producido como consecuencia de la existencia de mala fe por parte del asegurado, entonces el contrato será ineficaz. Por otro lado, si no hay dolo ni mala fe, la aseguradora puede, de acuerdo con la ley, retener las primas vencidas y la del periodo en curso. ¿Qué es el infraseguro? El infraseguro es justo lo opuesto al sobreseguro. En esta ocasión, la suma asegurada es inferior al valor real del bien para el que se está contratando el seguro. El infraseguro es una situación que, pese que puede producirse en muchos seguros, es muy frecuente en las pólizas de hogar, siendo el más frecuente el relativo al contenido de la vivienda. En caso de que se produzca un siniestro, el asegurado será indemnizado con una cantidad proporcional a la suma asegurada, tomando como ejemplo un seguro de hogar si en el contrato el usuario declara que el valor del contenido de su vivienda es de $10,000, pero en realidad es de $25,000. En caso de siniestro, la aseguradora no le indemnizará por el total de lo perdido, sino que podrá aplicar la regla de la proporcionalidad. De esta manera, la compañía ofrecerá a su cliente una cantidad monetaria proporcional entre el capital contratado y la que el perito haya tasado en el siniestro. Varios seguros cubriendo un mismo riesgo. Otro caso que se puede dar es que un mismo asegurado tenga contratado dos o más seguros con distintas compañías en los que se cubra un mismo riesgo durante idéntico periodo de tiempo. Ante esta situación, el asegurado deberá comunicar a las aseguradoras del resto de pólizas. Si por dolo no se informa de esta situación, es decir, que se omite a sabiendas que se está errando, en el caso de que se produjera un siniestro estando sobreasegurado, las compañías aseguradoras no están obligadas a pagar la indemnización. Una vez se ha producido el siniestro y que las aseguradoras han sido informadas, estas deberán indemnizar en función de la suma asegurada. Eso sí, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Si se da el caso de que alguna de las compañías ha pagado más de lo que proporcionalmente le correspondía, podrá repetir contra el resto de las aseguradoras, es decir, que podrá exigir que le devuelvan la cuantía que no le correspondía pagar. Regla de proporcionalidad. En la página 30 tenemos acá. Como también hemos visto en el módulo 1, la fórmula de la regla de proporcional es la siguiente. Suma asegurada por el daño sufrido entre el valor real de los bienes. Siguiendo el ejemplo citado en el ítem anterior con una pérdida de $5,000, aplicando la regla proporcional, la indemnización será de 10,000 por 5,000 entre 25,000. Indemnización $2,000. Al asegurado se le paga menos que el valor de su pérdida debido a que había infrasegurado el bien, convirtiéndose de esta manera en su propio asegurado por la diferencia. Como se ve, fijar inadecuadamente el capital que se desea asegurar a la hora de elaborar un contrato de seguro acarrea consecuencias, especialmente en los casos de sobreseguro e infraseguro. Si ocurre un siniestro, el asegurado que tenga contratada sumas aseguradas de más o de menos puede verse seriamente afectado. Por eso es importante que antes de asegurar se especifique qué es exactamente lo que se quiere proteger, las coberturas que se quieren contratar y cuál es el valor monetario.
Vamos a hablar ahora de la causa próxima. Como se indicó anteriormente, la causa próxima es la que produce directamente un resultado y a la cual se atribuye la pérdida o daño. Asimismo, es una causa activa que se hace poner en movimiento una cadena de sucesos que producen un resultado sin intervención de ninguna fuerza que provenga de una fuente independiente. Adicionalmente a lo indicado, se debe precisar que un siniestro estará o no estará cubierto en la medida que cumpla con el principio de la causa adecuada, previsto en el inciso E, artículo 2 de la Ley 29.946, Ley del Contrato de Seguro. Es decir, de lo que se trata es identificar el acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa, ininterrumpida y sin el que éste no hubiera ocurrido. Es decir, la causa adecuada o próxima es la principal causa de un daño. En conclusión, si el acto está cubierto en las pólizas de riesgo nombrados o no está excluido en las pólizas de todo riesgo. ¿Cómo decide un asegurador si paga una indemnización? ¿Cómo el asegurado puede saber si su reclamo por la pérdida sufrida tendrá cobertura? Hay dos tipos de causa, real y próxima o legal. La causa real es determinada por la prueba de excepto por o salvo por, es decir, excepto por la acción, el resultado no hubiera ocurrido. Por ejemplo, si no se hubiera pasado el semáforo en rojo, la colisión no hubiera ocurrido. Para que un acto cause un daño, ambas pruebas deben pasarse. La causa próxima es una limitación legal de la causa real. En los casos de responsabilidad civil, si los actos de un tercero rompen la cadena de causalidad, depende de si la intervención fue previsible. La regla general es que el demandado original sea encontrado responsable del daño causado por el tercero como resultado directo de su negligencia, a partir de que fue una probable consecuencia. Así, por ejemplo, cuando el demandado tiene control sobre el tercero o cuando éste se enfrenta a un dilema creado por aquel, es improbable que la cadena de causalidad haya sido rota y el demandado será responsable frente al demandante por el daño causado. La continuidad de responsabilidad es impuesta no solo porque la negligencia original afecta a la previsión del tercero, sino porque la negligencia del demandado hace muy probable que el tercero cause daño al demandante. En la práctica, sin embargo, el requisito para que la intervención del tercero usualmente rompa la cadena es que por lo menos la responsabilidad de pagar la compensación represente el total del daño o perjuicio sea distribuido entre dos o más responsables. A ver, quisiera darles un ejemplo tomando un seguro vehicular, ¿no? Yo tengo un carro, ¿no? Que lo manejo con mi hijo. Mi hijo es mucho más joven que yo, ¿no? El carro está a mi nombre, ¿no? Está a mi nombre. Y la póliza también. Entonces, ocurre un siniestro de choque. Felizmente mi hijo no resulta lesionado, pero sí el carro prácticamente es una pérdida total, ¿no? Lamentablemente, después de las investigaciones policiales, se determina, ¿no?, que la responsabilidad era de mi hijo, ¿no?, que chocó otro carro que también lo dejó en muy malas condiciones, ¿no? Y entonces hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, mi hijo es responsable y yo como propietario y poseedor de la póliza soy tercero civilmente responsable también sobre ese hecho. Si mi hijo no llegara a pagar los daños causados a las terceras personas o terceras propiedades, yo tendré que responder por dichos daños, ¿ya? Entonces, ¿quién causó el daño ahí? Fue mi hijo como conductor al momento de estar manejando. No sé si habrá manejado de manera negligente o no. No he mencionado que estaba en estado etílica, sino que tuvo una responsabilidad, ¿no? Se pasó la luz roja, manejó contra el tráfico, ¿no? Hay ciertas situaciones que infracción de
el reglamento de tránsito grave, algunas compañías no lo cubren, ¿no? Entonces, ante ese evento, si la compañía de seguros denegara ese siniestro, denegara coberturarlo, tendría que ser mi hijo y yo quienes tendríamos que afrontar, ¿no?, totalmente los daños y perjuicios causados, ya sean lesiones personales o daños materiales, ¿ya? Así, por ejemplo, si Juan daña a Pedro, es predecible que se llame una ambulancia, que los paramédicos carguen y se lleven a Pedro y que lo trasladen al hospital. Este ciclo de intervención continúa en el centro. Ninguna actividad que afecte a Pedro emergería, salvo por la negligencia original. Entonces, la responsabilidad de Juan continuará hasta que un imprevisible Tomás intervenga, por ejemplo, manejando negligentemente y colisione con la ambulancia, o el paramédico o alguien del equipo del hospital sea tan negligente que constituya una nueva causa del acto. Prácticamente acá es como decir llueve sobre mojado. Siguiendo con situaciones de responsabilidad civil, que son las que permiten tener un mejor panorama de este tema, la causalidad en la ley inglesa está vinculada a la prueba legal de lejanía o cercanía y la propia causalidad. Además, que hubo una relación de hecho entre lo que el demandado hizo o dejó de hacer y el daño o perjuicio que sostiene al demandante, que en el momento oportuno era previsible que ese proceder podría causar un daño o perjuicio de ese tipo. Estos tres elementos, deber, lejanía y causalidad, son herramientas que usan las cortes inglesas para limitar el rango de responsabilidad por negligencia. Todos ellos son útiles a su manera. Al final, la decisión es una cuestión de política para los jueces. Un momentito, por favor. Disculpen un ratito, por favor. Ahorita regreso. Ok. En el siguiente ejemplo, nos ayudará a aclarar aún más el concepto de causa próxima en sentido amplio. Una pareja joven que alquila un departamento encima de un pequeño supermercado tiene una póliza domiciliaria que cubre los contenidos del mismo contra incendio y líneas aliadas. El propietario de la tienda también tiene su propia póliza multirriesgo que incluye coberturas similares. Una noche la esposa regresa a casa del trabajo algo más tarde que de costumbre, enciende la cocina eléctrica para calentar la sartén y va al dormitorio a cambiarse. Esto le tomó más tiempo de lo que pensaba y al regresar a la cocina se encuentra que la sartén se ha incendiado y que el fuego se está expandiendo a las cortinas y muebles. Por fortuna, mantuvo la calma, apagó la corriente y llamó por teléfono a los bomberos que pronto apagaron el fuego. Luego, en su momento, su esposo presentó un reclamo por los daños causados por el incendio. No habiendo duda respecto al origen del daño, se pagó el reclamo. Pero, al filtrarse el agua utilizada para apagar el incendio, les había causado bastantes daños a las existencias del tendero del primer piso. ¿Podría presentar un reclamo por estas si tenemos en cuenta que los daños los causó el agua y no el incendio, suponiendo que no cuenta con la cobertura de daños por agua? A la luz de esta doctrina, la respuesta es que él puede reclamar bajo la cobertura de incendio de su póliza, porque la pérdida se debió directamente a este. En otras palabras, la causa adecuada o próxima de su pérdida fue el incendio, aunque el daño lo causara el agua, por lo que tiene derecho a cobrarle la indemnización a su asegurador. En teoría, la doctrina es bastante sencilla. La pérdida debe surgir de forma directa de un riesgo asegurado o ser el resultado de una cadena directa de acontecimientos que se inician con el mismo. Quizás un ejemplo más gráfico sea una hilera de fichas de dominó paradas y suficientemente juntas
de tal manera que si se cae la primera, derrumbará la siguiente y así de forma sucesiva. Si el primero es un riesgo asegurado y este causa el siguiente, estableciendo una cadena, la pérdida estará cubierta bajo la póliza. Un incendio o cualquier otra pérdida puede ocurrir como consecuencia de un riesgo excluido por la póliza, pero se sigue aplicando la misma doctrina. ¿Cuál fue la causa directa? ¿Ha habido alguna interrupción en la cadena? Ya en un caso ocurrido en 1908, el juez dio una definición que todavía se cita, de lo que constituye causa próxima, que coincide básicamente con lo que en nuestro derecho es la causa adecuada. Dijo, la causa próxima es la causa eficiente y activa que pone en marcha una cadena de acontecimientos que producen un resultado sin intervención de alguna otra fuerza que se iniciara y trabajara activamente, originada en una fuente nueva e independiente. Jurídicamente, para que una conducta sea causa adecuada de un daño, es necesario que concurran dos aspectos. Un factor inconcreto debe entenderse en el sentido de una relación de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado daño. Es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. Sin embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesario la concurrencia del factor in abstracto para que exista una relación de causalidad adecuada. Este factor se entiende como la conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo con la experiencia normal y cotidiana, es decir, según el acontecimiento ordinario de los hechos, debe ser capaz de producir daño. Si la respuesta es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiera cumplido con el factor inconcreto. En consecuencia, es necesaria la concurrencia de los dos factores para que se configure una relación de causalidad adecuada. En un caso de nuestra jurisprudencia se dijo, nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido tres presupuestos. La existencia del daño causado, el hecho causante del daño, o revestido de dolo, culpa, o mediante un bien riesgoso o peligroso, o el ejercicio de una actividad peligrosa, y la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el daño causado. En el Perú ha sido recogida por el artículo 1985 del Código Civil de 1984 en la sección de responsabilidad civil extracontractual. Para que una conducta sea causa adecuada de un daño es necesario que concurran dos aspectos. Un factor inconcreto debe entenderse en el sentido de una relación de causalidad físico-material, lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado daño, es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. Sin embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesario la concurrencia del factor in abstracto. Para que exista una relación de causalidad adecuada, este factor se entiende como la conducta antijurídica abstractamente considerada de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana. Es decir, según el acontecimiento ordinario de los hechos, debe ser capaz de producir daño. Si la respuesta es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiera cumplido con el factor inconcreto. En consecuencia, es necesaria la concurrencia de los dos factores para que se configure la relación de causalidad adecuada. Principios jurídicos del seguro. El propio Urquizo, que es un estudioso de seguros, cita un caso de nuestra jurisprudencia que dice como sigue. Nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido tres presupuestos: la existencia del daño causado, el hecho causante del daño, revestido de dolo, culpa, o mediante un bien riesgoso o peligroso, el ejercicio de una actividad peligrosa, y la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el daño causado. Responsabilidad civil. Ejemplo de siniestro. Una pérdida podría tener su origen en la negligencia no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio. Se llama responsabilidad vicaria, que es una responsabilidad legal indirecta. Por ejemplo, la responsabilidad de los subordinados o de los padres por los actos de los hijos menores de edad que viven bajo su custodia. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y un consiguiente incendio. Y el propietario del inmueble reclamaría bajo su propia póliza domiciliaria o de incendio, y sus aseguradores tendrían que indemnizar. Como es sabido legalmente,
el propietario tiene el derecho a demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño, y si la aseguradora le ha indemnizado, la pérdida se subroga y tiene derecho de cobrarle al negligente, en este caso el electricista. Máxima buena fe. Ejemplo. No lejos del taller de un constructor de botes, un hombre tenía un almacén. Al producirse un incendio en el taller, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio, antes de que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y 2 días después se volvió a encender y se extendió el almacén. No tan preocupado porque ya tenía una póliza, se apersonó al asegurador y presentó su reclamo. Mas a este, su proceder no le pareció muy transparente, ya que al revisar la documentación, comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes. Por lo tanto, se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había revelado un hecho relevante. Es decir, que su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera revelado un hecho relevante. Es decir, que su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera proporcionado la información respecto al incendio anterior. Ante la denegatoria, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar la indemnización. Pero el juez apoyó la negativa del asegurador a pagar el siniestro, sosteniendo la sentencia que en realidad se había incumplido la obligación de la máxima buena fe por parte del asegurado. Continuando con la máxima buena fe. Por sus eventuales consecuencias en la doctrina de la máxima buena fe y por lo interesante que resulta jurídicamente, vale la pena comentar el caso inglés de la Ley de Rehabilitación del Transgresor de 1974. Esta ley modificó la obligación de revelar información. Así, una persona que ha sido penada, ha cumplido su condena y ha seguido por el buen camino durante el tiempo estipulado, tiene derecho a considerar la condena como extinguida. En consecuencia, puede hablar y actuar como si nunca hubiera cometido el delito. No hubiese sido condenada, más aún, tendrá el derecho de denunciar, iniciar una querella, en nuestro caso, por difamación, contra cualquiera que revele su prontuario. Alguien que estuviese enterado de los hechos, por ejemplo, un corredor que esté tramitando el seguro de su cliente, puede encontrarse con que tiene que mentir, verdad legal, con el respaldo de la ley. Si más adelante, al investigarse un reclamo, sale a la luz una condena extinguida, esta no constituye causal de rechazo para un asegurador. Diligencia razonable. La Corte de los Estados Unidos, a diferencia del estatuto inglés, no imponen al asegurado el deber de revelar aspectos que pudieran haber sido obtenidos a través del ejercicio de la denominada diligencia razonable. En un caso paradigmático, el propietario de una nave no se apersonó a la oficina de correos a recoger una carta que le hubiera enterado que su embarcación había encallado, y más adelante obtuvo una póliza de pérdida total. La cobertura fue declinada por el asegurador, sosteniendo que al no acercarse a la oficina de correos, el asegurado no había procedido con la diligencia debida y, en consecuencia, cabía la nulidad del contrato. Pero la Corte no aceptó aplicar la regla británica y ordenó el pago, porque no se presentó evidencia que probara que el asegurado estuviera esperando dicha noticia o similar, ni que sospechara del encallamiento. En resumen, el asegurado tiene la obligación de revelar los hechos que conoce y no los que debería conocer. No revelación de hechos. En otro caso paradigmático, la Corte Suprema del Estado de Ohio, en los Estados Unidos, explicó por qué en una póliza de incendio se aminoran las exigencias. En este caso, el asegurado incumplió con informar al agente de seguros que poco antes el edificio, a asegurarse, había tenido un incendio y que sospechaba que el fuego había tenido origen incendiario, o sea que había sido iniciado por mano de alguna persona. La Corte sostuvo que el asegurado no estaba obligado a revelar el incendio previo. La no revelación por el asegurado de un hecho relevante
constituye un problema solo si se hizo con intenciones fraudulentas. Ejemplo de siniestro de causa adecuada. Hay pocas circunstancias donde la prueba de excepto por no funciona. Los principales ejemplos son causas concurrentes, cuando dos actos negligentes separados se combinan para causar un daño a un tercero. Cada actor es responsable, aun cuando el daño no hubiera ocurrido sin la negligencia del otro actor. Causas suficientes combinadas, cuando el daño resulte de dos actos negligentes separados, cualquiera de los cuales hubiera sido suficiente para causarlo. Ambos actores son responsables. En los Estados Unidos se sostiene que cuando dos partes son igualmente negligentes, pero solo una causa el daño a una tercera persona, la carga de la prueba pasa a las partes negligentes, quienes tienen que demostrar que no lo causaron. Se podría resumir lo indicado que la póliza paga cuando la pérdida es el resultado directo de un riesgo contra el cual se ha asegurado y cuando no ha habido intervención alguna de una nueva fuerza que podría ser un riesgo excluido o uno que no esté asegurado. Ambos casos no cubren todas las posibles variaciones de circunstancias y los casos reales motivan con frecuencia que se tenga que recurrir al Poder Judicial para resolverlos. Se dan situaciones en que hay riesgos concurrentes o en los que se hace presente un riesgo excluido, luego de la ocurrencia del riesgo asegurado. Es importante, en todo caso, no olvidar la definición examinando cada caso a la luz de la misma. Observancia de las cláusulas de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención. Las cláusulas de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención deben tenerse en cuenta más el cumplimiento sustancial de las mismas y su eficacia efectiva que su cumplimiento literal. No se debe sancionar al asegurado por incumplimiento de garantías o medidas cuya observancia no hubiera evitado el siniestro. Por ejemplo, en un caso de robo en un banco, ¿no? El banco tiene varios sistemas, inclusive hasta sistemas de incendio, ¿no? Y hay garantías, ¿no? Para el tema del caso de incendio, que debe tener sprinklers, ¿no? Que tiene que tener un botón de pánico conectado a la central de bomberos. Pero si ocurriera un robo, ¿no? Que es un asalto a mano armada, y en la cual la compañía de seguros te observa que el sprinkler no funcionaba. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el sprinkler con el tema del robo? No tiene nada que ver. Pero como forma parte de las garantías, muchas veces las compañías de seguros o a veces algunos ajustadores empiezan a revisar todas las garantías y tratan siempre de cogerse de alguna garantía que a pesar no sea una garantía efectiva o activa para el riesgo que se está evaluando, igual lo ponen como un incumplimiento de dicha garantía, ¿no? Inclusive hasta te pueden indicar que el siniestro no sería materia de cobertura. Por eso es muy importante que en la labor de corredor y asesor de seguros nosotros tengamos claro qué garantías de prescripciones de seguridad o medidas de prevención son las adecuadas y se debe cumplir para cada riesgo en el siniestro que nuestro cliente presente hacia las compañías de seguro. Quiero ver el tema del tiempo. Ok, me están quedando 2 minutos, 1 minuto. Bueno, aprovecho en irme despidiendo. María, Rolando, gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho y buenas noches con ustedes. Gracias.